Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 2 de abril, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La gloria inesperada. La cita la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 17, donde dice lo siguiente: El Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra escrita, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien ilumina al creyente a poder entender a tu Hijo Cristo Jesús, que es la imagen visible tuya. Gracias, mi Dios, por tu plan de redimirnos, por querer en tu corazón reconciliarte con nosotros, los pecadores, por enviar a tu Hijo Cristo Jesús a vivir en nuestro lugar, a obedecer esa ley que nosotros quebrantamos una y otra vez, a morir voluntariamente en una cruz cargando toda nuestra deuda y saciar esa deuda, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir en reconciliación contigo. Gracias por su resurrección física, la cual es esperanza viva para nosotros, que tú regresarás, tal como dicen las Escrituras, y todos viviremos, todos aquellos que creen en Cristo, viviremos para la eternidad, en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Qué gozo tan grande siente nuestro corazón, qué paz tan única tenemos aquellos que hemos creído en ti, mi Dios. Gracias, Señor, por Cristo. Te pedimos todo en su nombre. Amén y amén. Bueno, hermanas, como siempre, quiero animarlas a que lean cada devocional por su cuenta primeramente, que busquen que el Espíritu Santo les hable y les haga crecer en discernimiento de la palabra, puesto cuando leemos la palabra lo que queremos es oír la voz del autor, entendiendo que Dios es un Dios vivo y su palabra es una palabra viva. Entonces es bueno que cada una lea el devocional una vez, 2 veces si es necesario, y que vaya creciendo en su interpretación correcta, que vaya creciendo en la iluminación del Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego, bueno, obviamente, tanto el hermano Oswald Chambers nos colabora inmensamente, y bueno, yo intentando hacer lo mismo, solamente edificar sobre lo que ya está puesto como fundamento, que es Cristo Jesús, nuestra piedra angular. Amén. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el devocional hoy. Dice: cuando Pablo recobró la vista, obtuvo al mismo tiempo visión espiritual para el conocimiento de la persona de Jesucristo. Miren qué interesante, porque el recobrar la vista no garantiza automáticamente tener una visión espiritual para conocer a Cristo. Hay muchas personas, obviamente, que disfrutan de vista física, pero que están totalmente ciegos en lo espiritual, porque al menos que nazcan de nuevo, como dijo Jesús, no podrán ver el reino de Dios. Bueno, Cristo es el reino de Dios, porque Cristo es el Rey del reino de Dios. Entonces, tenemos un caso precioso aquí en el caso de Pablo, que cuando Jesús lo llamó en una forma eficaz, obviamente, luego él quedó cegado por la luz impresionante de nuestro Señor Jesús. Pero después de unos cuantos días, Dios envió a un discípulo llamado Ananías, si conoces la historia de la conversión de Pablo. Entonces recuerdas que Dios envió a Ananías para que Pablo recobrara no solamente su vista física, pero que ya con sus ojos abiertos él tuviera una visión espiritual y clara del conocimiento de la persona de Jesucristo, a quien él había estado persiguiendo al perseguir a su pueblo. Esto me recuerda a Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham que bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a los que te maldigan. Bueno, Saulo había estado persiguiendo a los del camino, como dice también la palabra, a los cristianos, aquellos que estaban siguiendo a Cristo como el Mesías. Y él había estado hasta participando del asesinato de Esteban.
si recuerdan bien. Pero cuando Jesús se le apareció y como Pablo dice en otro lugar, cuando le plació al Padre revelarme al Hijo, y esa es la salvación, ese es el Evangelio, cuando le place al Padre revelar al Hijo. Por medio del Espíritu Santo venimos a conocer quién es realmente Jesucristo. Entonces dice, hablando de Pablo, toda su vida y predicación a partir de este momento, es decir, del momento de su conversión, quedaron centrados de un modo total y absoluto, importantes esos términos, en Jesucristo, en la persona. Tan es así que más adelante Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: porque resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo entendía que Jesús estaba unido a su obra de redención. No podía separar a Jesús como un gran maestro moral, no podía separarlo a Jesús como el rey de los judíos, sin aceptar que también era el Redentor, el sumo sacerdote y el sacrificio, ¿verdad? Todo en uno y mucho más, por supuesto. Y Pablo le quedó claro quién era Jesucristo y por eso quedó totalmente centrado, totalmente apasionado por la persona de Cristo. Dice el hermano Chambers, Pablo nunca volvió a permitir que nada atrajese y retuviese la atención de su mente y alma, excepto el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Mirando la gloria de Dios en el rostro de Cristo, Pablo no tenía que mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Dice, hemos de aprender a mantener en nuestras vidas un carácter fuerte, un carácter firme, me gustaría utilizar esa palabra. No fuerte como a veces que decimos que somos de carácter fuerte y nos referimos a que tenemos un carácter malo, un carácter impulsivo, no. Está hablando de que nosotros debemos mantener un carácter fuerte, un carácter inconmovible, un carácter firme hasta el mismo nivel que nos ha sido revelado en nuestra visión de Jesucristo. O sea, que debemos respetar, honrar todo lo que Dios nos revela. Una vez que Él nos revela algo de Jesucristo, no podemos echar para atrás. Tan es así que oigamos lo que el hermano Chambers nos dice en cuanto a la madurez. Miren qué bonito. La característica permanente del hombre espiritual es su capacidad de comprender correctamente el significado del Señor Jesucristo en su vida y su capacidad de explicar los propósitos de Dios a otros. Esto es la madurez. Es la característica de un hombre maduro, porque un hombre espiritual, de acuerdo a la palabra, es un hombre que no se ha quedado, una mujer obvio, que no se han quedado en la infancia, inclusive espiritual, ¿no? Entonces han nacido de nuevo, pero han ido madurando, porque han ido avanzando de acuerdo a la revelación que Dios mismo da de su Hijo Cristo Jesús. Se va formando una firmeza, se va estableciendo una madurez, una confianza más íntima con la persona de Jesucristo. Entonces dice que esta característica permanente del hombre espiritual, ¿cómo podemos discernir que alguien realmente es maduro? Es su capacidad de comprender correctamente el significado del Señor Jesucristo en su vida. Es decir, de tomar a Jesucristo por quien Él es y no tener a Jesucristo en nuestra vida por quien nosotros queremos que sea. Miren la diferencia. Jesucristo es santo, Jesucristo es Dios, Él es en sustancia y en esencia Dios, tal como el Padre y tal como el Espíritu Santo. Él es el juez, Él es el Dios
que vemos en el Antiguo Testamento también, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, como acabo de decir, de la misma sustancia. Lo que ves en el Antiguo Testamento es lo mismo que ves en el Nuevo Testamento. No nos debemos de confundir. Entonces, llegar a la madurez es entender quién es Cristo, ¿no? Quién es Cristo, punto, y quién es Cristo en nuestra vida. Porque Cristo no se vuelve Señor cuando nosotros lo hacemos Señor en nuestra vida. Cristo es el Señor. Ahora, nosotros mostramos madurez cuando entendemos que Cristo es Señor en toda nuestra vida. Inclusive llegamos a ser capaces de explicar todo esto, explicar los propósitos de Dios, es decir, de evangelizar y discipular a otros. Esta es la persona que se está entrenando realmente a través de sus estudios, a través de la revelación. No solamente está acumulando conocimiento, sino que está siendo entrenada por el Espíritu para alcanzar esta madurez y para alcanzar este servicio y buena obra para la cual fuimos predestinados, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos obra maestra de Dios, que Él nos predestinó para las buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las buenas obras de el Evangelio, de llevar el Evangelio a las personas y de discipular hasta que las personas conozcan a Cristo y obedezcan a Cristo. Amén. Bueno, continúa. La pasión predominante de su vida, hablando de la vida de Pablo, es Jesucristo, o no, también de la vida de la persona madura, ¿verdad? Su pasión, lo que lo controla, lo que lo domina, es el Señor Jesucristo. Siempre que notas esta cualidad en una persona, tienes la sensación de que es verdaderamente alguien conforme al corazón de Dios. Aquí dice, véase Hechos 13:22, y ahí es donde el autor, Lucas, el autor de Hechos, menciona a David, el rey David, quien era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dice que hará toda mi voluntad, dice el Señor. Bueno, hizo toda la voluntad del Padre, hizo también algunas cosas que no debía haber hecho, pero de todas maneras, Dios era su pasión, Dios era su enfoque, y su arrepentimiento cuando necesario era también genuino. Entonces dice al final, no permitas que nada te aparte nunca de tu visión de Jesucristo. Es la verdadera prueba de si eres espiritual, maduro o no. No ser espiritual significa que otras cosas tienen para ti una fascinación creciente. O sea que si algo o alguien ocupa el primer lugar en tu vida, pero si eres creyente, quiere decir que eres espiritualmente inmadura, lo cual no da mucha seguridad de nuestra salvación, diría yo, porque es el fruto el que va confirmando que realmente le pertenecemos al Señor. Entonces, para terminar, dice así: desde que mis ojos a Jesús miraron, todo lo demás de vista perdí. Mis sentidos en Él se encadenaron cuando al crucificado vi. Qué bonito, qué bonito. Bueno, hermanas, gracias por haber estado durante este tiempito conmigo, considerando lo que es la madurez espiritual. Espero poder compartir el devocional de mañana contigo también, que se titula Si también tú conocieses. Y bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.